Bien, pues en esta segunda clase vemos el final de la unidad uno del tema de métodos de crecimiento de la iglesia. Al final de la unidad uno vamos a ver el tema de los diferentes avivamientos que ha habido en la historia bueno, aquí menciona un poquito historia de Sudamérica, pero a lo largo de la historia de la iglesia cristiana ha habido una eh, serie de avivamientos. Hay uno muy famoso que mencionan en una calle en el sur de los Estados Unidos, donde hubo un avivamiento que dio origen a muchos de los movimientos pentecostales que existen en nuestro país, que vienen de Norteamérica, aunque nuestros movimientos, por lo menos el movimiento de la iglesia Gilgal, donde vivieron mis papás cerca, y era la iglesia donde estaba como matriz de todas las iglesias, incluyendo San Pablo, donde es mi esposa, y el apóstol Moy, y donde son muchos de los jóvenes que en ese tiempo estuvimos trabajando en esa iglesia. Era una iglesia que venía más bien de la línea de los movimientos suizos, de los cantones suizos, donde había un movimiento pentecostés muy importante del siglo XVII y XVIII, ya que ellos ah, se alejaron de las iglesias que llamamos históricas, que ahora conocemos como iglesias presbiteriana, la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra, la iglesia metodista, que también, por cierto, fue un avivamiento en Inglaterra de la iglesia anglicana. Pero todos los movimientos, al ser movimientos de avivamiento, después tienen una fase que se llama institucionalización. Eso no es malo ni bueno, es una fase más de la institución que es la iglesia, que como es profundamente humana, entra en estos procesos de estatificación o de volverse más estática y menos movida. Entonces, en México tenemos estos dos líneas de iglesias pentecostales o de movimientos de avivamiento, las del norte de nuestro país, que entró por la frontera, y los hermanos suizos que llegaron entre ellos, pues la denominación más famosa, por lo menos a nivel mundial, y que se cree que es la más grande de la iglesia pentecostal, que es la iglesia Asambleas de Dios, donde han surgido diferentes movimientos, incluyendo algunos movimientos que fueron influenciados o vamos a decir, por cierto avivamiento en la iglesia. No estamos juzgando en este momento qué tan importantes o qué tan cristianos son, pero el famoso movimiento carismático de los años 70 en nuestro país, los grupos carismáticos eran grupos de avivamiento al fin y al cabo, y lo interesante es que muchos de ellos tuvieron serios problemas con la institución católica, terminando en iglesias de las que se llaman neopentecostales o iglesias eh, carismáticas cristianas, que se llamaron así de esa manera, porque se separaron del gobierno de Roma. También tenemos avivamientos desde antes. Nuestra propia iglesia no solamente es extranjera, esto es lo que estoy resumiendo de la página 7. No solamente es extranjera, hay un buen trabajo de un historiador, Carlos Martínez, eh, que él habla de que muchas de las iglesias fueron producto de algo que menciona aquí, que hubo traducciones de la Biblia al español, y esas traducciones las trajo un movimiento, ya hemos hablado con ustedes de esto, un movimiento que fue el famoso movimiento de la Asociación Bíblica Latinoamericana, o la Asociación Bíblica, ¿verdad? La sociedad bíblica que conocemos ahora en nuestros días. La sociedad bíblica que funcionó desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y hasta el siglo XX, que actualmente está. Esta sociedad bíblica tenía la misión de hacer buenas traducciones en los diferentes idiomas, sigue siendo así, y distribución de la Biblia. Les he hablado de esta famosa palabra, colportor, que era una palabra eh, francesa, coportore, que es el que portaba, y les he hablado que se colgaban estos como nuestros gafetes que nos dan ahora en las reuniones,
y estos gafetes tenían pedazos de Biblia, ¿verdad? En ese papelito que escribían, y ellos traían varios y iban pasando, iban repartiendo estas Biblias, y eso hacía avivamientos. En nuestro país hay un famoso, famoso, co- bueno, de los colportores, ya no eran estos colportores, esos colportores estaban en Francia en el siglo XVIII. La Sociedad Bíblica tomó este nombre y el ejemplo de ellos para nombrar a los representantes de la Sociedad Bíblica en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia América Latina como colportores. Ellos, fíjense bien, hay un famoso Thompson que viajó por muchas partes de América Latina distribuyendo Biblias por diferentes pueblos. Hay testimonios de Biblias que quedaron en estos pueblos. No había, ellos no hacían un trabajo misionero ni de proselitismo hacia alguna denominación o el cristianismo mismo, simplemente traían la Biblia versión eh, Reina Valera, en una versión que tal vez podamos revisar ahorita, nomás para que la vean. Voy a poner una página, la debía preparar con antelación, pero aquí lo tenía anotado, preparar la página y no lo hice con antelación, así que lo voy a hacer ahora. Entonces, eh, para que ustedes la vean y además para que tomen el dato. Bienvenido, Pastor Abel. Ya lo veo ahí ahora. Quité mi millón Buenas noches, Dios les buenas bendice. noches. Gracias, Pastor. Quité millón de encima de la cámara y veo que está ahí. Entonces, vean ustedes cómo esta Biblia, voy a ir, hoy vamos a hablar del Antiguo Testamento, pero voy a ir al Nuevo Testamento. Bueno, vamos al pasaje que íbamos a ver para que lo vean ustedes. Es el famoso Salmo 13, tal vez de los salmos que más leí cuando era niño, el Salmo 8, ¿verdad? Y el Salmo 13, salmos favoritos de mi abuela materna. Entonces, ahí está. Y ahí está. Vamos a ver. Permítame un segundito. Y aquí dice que vamos a compartir. Y aquí lo compartimos. Oh, voy a dejar de compartir porque no compartí lo que yo quería. Voy a ver de nuevo. Y es este, creo. Ahora sí. Ahora sí, vean ustedes, si lo ven, pónganme un dedito así si lo ven. Mi pantalla y dice ahí eh, la Salmo 13 y empieza en esta revisión de la 2020. Vean ustedes aquí, alcanzan a ver la dirección. La voy a copiar para ponerla en el grupo. Ahora mismo lo voy a hacer para que no tengamos que, bueno, déjenme hacerlo más al ratito, dejen apuntarlo, porque si no, vamos a mover aquí cosas que estoy enviando a otros grupos, si no, no van a verlo ustedes, pero ahorita se los pongo acá y lo pueden copiar y pegar. Ahí estamos. Bueno, aquí está el Salmo 13, ¿sí? Y ven ustedes ahí la dirección que ahorita voy a poner en mi blog de notas para que la tengan ustedes. Y aquí en mi blog de notas, voy a poner aquí abajo de esta nota de los bancos para que no se me olvide. Bien, entonces ya la tengo. Y ahora lo que yo quería enseñarles es esta versión que fue la que trajo este hombre. Bueno, lo dejé de compartir, pero no será por copiar la dirección para pasárselas al ratito. Y vean ustedes cómo en esta página que tenemos aquí,
díganme si lo están viendo, sí, sí lo están viendo, ¿verdad? Otra vez. Aquí hay una Biblia Reina Valera 2020 y vemos que hay diferentes traducciones, ¿verdad? Y vean ustedes cómo hay una 1862. Estas son las traducciones que trajo este señor Thompson a nuestro país. Hay pueblitos, nosotros fuimos a un pueblito una vez estando en la iglesia Gilgal a hacer misión en Puebla, cerca de Atlisco, Puebla, cerca del Valsequillo, en esa zona que hablan náhuatl y otomí, y había ahí Biblias de estas, cuando les pedíamos que sacaran su Biblia, ellos sacaban esta reliquia que tenían, ¿verdad? Y vean cómo Salmo David, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta es la versión 1862 que se leía en ese tiempo. Nomás quise dejárselas ahí. Vean ustedes cómo aquí pueden poner ustedes diferentes traducciones, ¿no? Entonces dejamos esto. Y este señor que les dije que se llamaba Thompson, eh, este señor Thompson trajo estas Biblias y las regó por todos lados. Y este historiador contemporáneo nuestro, bueno, digo de mi edad, mi maestro, nos cuenta que, Carlos nos cuenta que hubo iglesias originarias de nuestro país, es decir, le daban la Biblia a la persona, las personas empezaban a leer la Biblia, ¿verdad? Les decían que era la palabra de Dios. Imagínense que ustedes llegan y dicen, es la palabra de Dios. Los que sabían leer, los más instruidos, leían la Biblia y al leer la Biblia se convertían al cristianismo sin ninguna denominación ni nada. Y y hubo iglesias que así se formaron. Es más, muchas iglesias católicas pues terminaron siendo cristianas al fin y al cabo, y tenemos iglesias muy viejitas en algunos pueblos que son cristianas y tienen las instalaciones porque pues se convirtieron todos y dijeron, pues ahora somos cristianos, somos bíblicos, ¿verdad? Creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios, creemos en el bautismo, creemos en la obra poderosa del Espíritu Santo, y hubo toda esta transformación bíblica, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos hablando con este avivamiento original que nos habla aquí la historia, y además nos dice que, bueno, este avivamiento se da en varios aspectos. Voy a ir a hablar del salmo que les decía, porque tiene que ver con el párrafo último, como dice Abacúcoro, donde dejamos la rayita, y es esta parte donde estamos factores de crecimiento, que es la unidad A. Y tenemos este salmo que me gustaría que revisáramos un poquito. Vamos a nuestra Biblia. Aquí lo dejé marcado hace rato que lo estaba releyendo. Y es el Salmo 13. Justamente el Salmo 13, a veces notaron ustedes esta traducción que teníamos. Eh, bueno, eh, ¿hasta cuándo? Ah, tiene una serie de comas aquí, fíjense ustedes, bueno, no quisiera detenerme en esto, pero voy a pedir este permiso para hacerlo porque es parte de mi interés la lingüística y me gusta esto, pero no me hagan mucho caso. Sopórtenme un poco de locura, como dice Pablo, y vean ustedes cómo en esta traducción, podemos tener la traducción del oso que tiene Casiodoro de Reina en el año 1569, pero esta traducción de 1862 ya tiene la fonética española que tenemos ahora, ¿verdad? Pero vean la construcción gramatical después de los paréntesis. Nuestra construcción gramatical de la 60 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Y esta dice, el paréntesis, ¿hasta cuándo? Coma, Jehová, y luego coma, me olvidarás para siempre. Hasta acá hace esta separación. ¿Hasta cuándo, Jehová? Cierra esa interrogación. Me olvidarás para siempre, es la otra pregunta. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Bueno, esa es nuestra revisión. Lo que tenemos que decir de este salmo es muy interesante.
Yo he leído el Salmo de esta manera y he escuchado predicaciones del Salmo 13 de esta manera, como un Dios escondido de nuestra realidad, de nuestra fuerza, y que los enemigos están ahí para destruirnos porque Dios no está. ¿Se entiende esto? ¿Dónde está Dios? Esto en teología se llama, es un aspecto de teología muy interesante, se llama el silencio de Dios. Es cuando Dios parece no estar presente, pero Dios dijimos que es omnipresente y está en todos lugares. Él va a estar presente. Creemos en esta forma de Dios, del Señor, del Creador de todas las cosas, del omnipotente, que Él está presente en todas partes. Pero como seres humanos nos falta cabeza, cacumen, inteligencia para poder entender esto. De tal manera que leemos esto desde lo humano. Del Salmo lee desde el humano y desde el humano parece que Dios está escondido. ¿Hasta cuándo estarás aquí presente? Porque mis enemigos me están acabando. Pero la parte teológica o la voz de Dios en este salmo es cuando llega a decir, vean ustedes, vamos a omitir algunas partes, porque, bueno, casi lo sabemos de memoria, pero el versículo que nos marcó aquí es el 5, pero vamos a ver después de la serie de interrogaciones que son humanas, es decir, el versículo 1 y 2 son interrogaciones meramente humanas, no es, vamos a decir, ya sabemos de la exégesis y la exégesis, ya sabemos de la hermenéutica, no podemos entenderlo como revelación divina, sino como un preámbulo, ¿verdad? Del contexto para entender la revelación divina. La revelación divina viene a partir del verso directa, ¿verdad? A partir del verso 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Fíjense bien ustedes, es una persona que está en angustia de muerte y este duerma de muerte significa que era un hombre guerrero de esa época, 1000 años antes de Cristo, posiblemente en una cueva, y sabía que si se dormía, sus propios amigos lo podían matar o sus enemigos podían entrar y matarlo. Él se siente, David andaba a salto de mata, se siente totalmente desprotegido, ¿verdad? Y escribe este salmo al músico principal de la alabanza, dando a entender que él está totalmente desamparado y está de muerte, y luego aquí está 60, tiene un punto coma, quiere decir que lo que sigue implica lo que está viviendo, para que no digan mis enemigos en sí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. O sea, si desaparezco, voy a ser el hazme reír de mis enemigos. Sus enemigos no son ni chamucos, ni personas contrarias al Evangelio. Sus enemigos son contrarias a un reino terrenal que naturalmente es un reino que Dios había puesto y era el reino llamado davídico, que iba a ser representante de Dios en la tierra, pero un reino, recordamos, con el cual Dios en un principio no estaba de acuerdo. No me desecharon a mí, le dice Samuel. No te desecharon a ti, me desecharon a mí, dice el Señor, perdón. En ese sentido, el propósito teocrático de Dios es destruido por la ambición de ser como los otros pueblos. Y este reino davídico que está ahí tambaleándose por la persecución, hay un reclamo humano de parte de David. Y la respuesta en el 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Él no confía en sus lanzas, en sus fuerzas, en sus amigos. Él confía en la misericordia de Dios. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿De quién viene la salvación? Del Señor. Es así por eso que podemos ir ya a nuestro manual y leer lo que está pasando en el libro de eh, Habacuc. El último poema es un poema en el libro de Habacuc y en el manual nos dice, si estudiamos los avivamientos bíblicos y posteriores del cristianismo, encontraremos que antes la iglesia fue limpiada y reparada. O sea,
Normalmente los avivamientos vienen con una limpieza y un arreglo de la iglesia, y este avivamiento de limpieza se encuentra en lo que leemos en Habacuc, en el capítulo 2. También es el caso de Isaías, ¿no? Recuerdan cuando él dice, miserable de mí, vivo en un pueblo plagado de pecado, ¿verdad? Y la manifestación de Dios está aquí en medio nuestro. Ahora dice Habacuc 3:2, ¿alguien lo tiene que lo quiera leer? Por favor, yo aquí lo tengo, pero es un poema, es el capítulo último del libro de Habacuc, es un hermoso libro profético, pero también hay una oración en el que es una oración que abarca todo un poema tipo salmo, porque marca cuestiones musicales, posiblemente se cantaba, lo hizo Habacuc para que se cantara en el templo, y esto es importante, ¿no? ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo, maestro. Adelante, por favor, Pastor Fer. Ok. Dice la palabra de Dios en Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Ah, sí, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y ahí tiene una palabra silencio, es decir, había una indicación musical, este Salmos, se escribió este poema del profeta Habacuc, se escribió para ser cantado en la congregación o por los cantantes del templo. Y este salmo es precisamente el que menciona esto. ¿Qué dice ahí, Pastor Fernando, en lo que leíste? ¿Qué era necesario para que hubiera para que se avivara la obra del Señor en medio de los tiempos? Hay una parte ahí, una palabra que empieza con M. Que Dios tuviera qué cosa. Ah, misericordia. Exactamente. La, ah, la parte esencial del avivamiento no es que seamos buenos, sino que Dios tenga misericordia y al trabajar en nosotros, en nuestras propias vidas con su misericordia, va a haber una actitud de cambio. Aquí esta parte es importante porque la mayoría de las personas cuando vienen a la iglesia y les decimos, mira, tienes que estar atento a la voz de Dios porque Él es misericordioso y te puede salvar, como dice el Salmo 13, ¿verdad? Haz conmigo misericordia y mi corazón se alegra en la salvación de Dios. Él es quien nos salva. Generalmente nos dicen, mira, voy a ir, pero déjame ser un poquito mejor. Déjame hacer cosas buenas para estar bien delante de Dios. ¿No les ha pasado esto? ¿A alguien le ha pasado esto? Me dicen Sí, maestro. sí, ¿verdad? Eso es común. Yo recuerdo en una, Sí, sí, dicen, el día que yo cambie, ahí voy a estar. Ahí voy a estar, voy a ser primero. Cuando yo cambie, dice. Ujú. Entonces hay un malentendido de lo que es la salvación. La salvación no es por ser bueno, ¿verdad? Ujú. Dice que la salvación es porque reconocemos que somos pecadores. Pecadores, así es. Exactamente. Pero una vez reconocido nuestro pecado, nuestra vida empieza a ser transformada, o debería empezar a ser transformada. Esa es la lucha cristiana que mismo Pablo dice en Romanos, que se llama en términos teológicos también la acracia. La palabra acracia es un vocablo griego que dice falta de poder, ¿verdad? Sin, gracia, poder. Y esta acracia, dice Pablo, pues quiero hacer lo bueno y no lo hago. Ahora hay que leer todo el contexto porque Pablo está hablando para dar un ejemplo diciendo es que si no es por la gracia no vas a poder. Es lo que está diciendo en Romanos capítulo 9, 10 y 11, ¿verdad? Dice, pues esta fe que se tiene que hacerse, pues los mandamientos. Miren, aquí tengo algo que dice interesante que me hizo una consulta alguien, un pastor, y, y consulté con un amigo judío, y dejen ver si lo tengo aquí. Mm, Dice aquí.
Vean ustedes, ¿qué se necesita para estar bien delante de Dios? Dice, para estar bien delante de Dios, no hay opción, tienes que cumplir todos los mandamientos, que de acuerdo a la Torah son 613 mandamientos, ¿verdad? Además de los del Éxodo 20, ¿verdad? Tenemos 248 positivos y 265 negativos. Y a la vez hay unos mandamientos mitzvot, y pueden ser parte del Mishparim, que es la ley, o el Hukim, que son los estatutos, y el Edot, que son los testimonios. Es decir, todo eso en total suman 613 cosas que tienes que tener presente, ¿verdad? Es más de los días del año para que no puedes fallar en ninguna de ellas. Pero no, Pablo dice algo maravilloso. Dice Pablo en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, y dice Pablo, entonces ¿no sirve la ley? Dice, sí, dice en Gálatas, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Es la razón por la cual nos damos cuenta de que el Señor dice, no debes tocar esta taza, Rosita, y uno va y la toca, entonces, eres pecador. Pero como eres pecador, eso dice la ley, como eres pecador, estos son los sacrificios que tienes que hacer para estar bien delante de Dios. Y Hebreos dice, tenemos al mero, que hizo un sacrificio y ese sacrificio ya no se puede volver a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, no es estar en contra de una religión, es que en la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Vean ustedes en el manual que nos dice cuáles son los requisitos, están abajo y hace una serie de preguntas y estas preguntas siempre tienen que ver con este sentido de qué es lo que pensamos acerca del cristianismo. ¿Cuáles son los factores que necesitamos para el crecimiento? Vean ustedes, aquí nos lo resume al final de la página 7. Tenemos ahora el mismo manual porque sacó de la misma copia. Y la primera viñeta, el primer puntito dice, la predicación y la enseñanza es cristocéntrica con un especial énfasis en tomar la cruz. Esto es lo que estamos hablando. Este precisamente es el énfasis, es cristocéntrica. Ya no estamos hablando aquí de el sentido de si la ley debe cumplirse o no, si todas las leyes deben cumplirse, si una vez que seas cristiano hay que cumplir las 600, no sé cuántas les dije leyes, me gustaría tener un listado de ellas por curiosidad, pero no, el problema no es ese, el problema es tu predicación y la enseñanza es cristocéntrica con un especial énfasis en tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué es lo que nos dice el Señor ahí en Mateo? Toma tu cruz y ¿qué cosa? Sígueme, ¿no? Y ese es el seguimiento del discípulo, el que va atrás, el maestro. Esta es la parte importante del discipulado. El discipulado no te enseña lo que yo sé. Imagínense que yo les diga, aquí yo quiero que ustedes sean mis discípulos y les doy un montón de información. Les digo, aquí estos son los 636 mandamientos de la ley. Y ustedes dicen, espérame tantito, va a estar muy difícil, vémoslo explicando poco a poco. Y me pongo a darles clases y les explico, no, significa esta es la manera en que vivo y la vivo porque estoy bajo la gracia. Ese es el discipulado. No te enseño lo que sé, sino lo que vivo. Entonces es la primera viñeta. Vean la siguiente, es interesante también. A veces en los grupos de nuestras iglesias donde hemos dado este curso se ha prestado discusión, pero vamos a ver, vamos a darle un énfasis especial a este y luego siguen tres que tenemos que ver con más detenimiento, pero no son de tanta discusión. Hay más interés en las experiencias sobrenaturales que en la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, busco más lo experiencial que la palabra de Dios. Esto es muy interesante porque por lo menos los digo por nuestras iglesias, tenemos iglesias muy vivas, con mucho avivamiento, o que así lo decimos, pero realmente lo que son, están en un activismo muy fuerte, en una dinámica
muy especial, pero cuando buscamos la médula o la columna vertebral en las escrituras, les decimos, a ver, pero eso que me acabas de decir, ¿dónde está en la Biblia? Mi esposa y yo hemos prometido no confrontar así a las personas, pero cuando más lo decimos, cuando de repente lo decimos. Y nuestros pastores a veces nos ven así como otra vez estos hermanos, con la misma cantaleta de siempre, ¿verdad? Estos viejitos hechos a la antigua que quieren que siga uno leyendo la Biblia cuando hay cosas tan emocionantes y tan importantes en el Evangelio como todo esto que hacemos, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, vamos a decir, hasta natural. La pregunta es, bueno, sí está bien, estoy de acuerdo que lo hagas así, pero ¿dónde está en la Biblia esto que estás planteando, que estás diciendo? Y no es porque esté mal, que quiero que quede bien claro esto. No es que esté mal, ni que nosotros los viejitos estemos hechos a la antigua. Y yo lo he platicado con ustedes. Miren, cuando yo era joven, bello y rico, de las cuales cosas ya carezco, yo recuerdo que el pastor Amador Gálvez, cuando terminaba la prédica y cuando nos despedía, decía, Dios les bendiga. Y actualmente en nuestras iglesias, y no está mal, ni lo estoy criticando, el que te despide dice, yo les bendigo. Y yo recuerdo que cuando yo era joven, por andar de mala persona y haciendo cosas que no debía, me iba con mis amigos a misa porque todos iban. Y allí sí, el padre decía, yo los bendigo. Y la primera vez que yo oí eso en una iglesia cristiana, dije, Dios mío, ya nos convertimos al catolicismo, ¿qué nos pasó? No está mal que uno bendiga a las personas, quiero aclarar. Yo puedo bendecir a las personas, pero era una costumbre que así se usaba y los viejitos a veces lo vemos mal. El problema es que tanto de esto se ha metido del mundo o de las costumbres a nuestras iglesias, ¿verdad? Y eso es por decir algo, pero claro, no está mal que lo digamos. No está mal que lo hagamos, pero a veces hay cosas que son del mundo y que están ahí y se están filtrando en la iglesia. Vean ustedes lo siguiente, ponemos el énfasis, el suficiente celo y compromiso en el Evangelio y en las misiones, es decir, es parte de nuestro culto el Evangelio y las misiones, o es algo por ahí cada que hacemos campaña. ¿Ha entrado el mundo en la iglesia o la iglesia en el mundo? ¿Qué significa ustedes cuando leen esto? ¿Qué significa? ¿Cómo entraría el mundo en la iglesia? Dice que nosotros estamos en esta situación, vean ustedes, no voy a agarrar el café para mover las manos, aquí está mi café, ya no voy a volver a hacer lo mismo. Vean ustedes, normalmente si aquí está la iglesia impacta al mundo y transforma al mundo. Eso sería lo normal. La iglesia impacta al mundo y el mundo queda atónito ante lo que dice la iglesia. Pero lo que está pasando a veces es que aquí está la iglesia y está tan fuera de unidad, tan desprotegida, que el mundo le coquetea y de repente le da algo y ¡pum! Ya queda como parte de este mundo, ¿verdad? Y no es broma. Bueno, a veces yo veo videos que pienso que son bromas. Discúlpeme si usted cree en esta manera, pero a mí de repente como viejito que soy, de la vieja guardia, formado en una iglesia pentecostal, con una doctrina muy, muy firme, ¿verdad? Y teniendo gente que era muy estudiosa de la Biblia, ¿verdad? Que eran mis maestros. Entonces de repente yo veo en mi celular una persona que se dedica a bajar de peso a las personas orando por ellas. Y yo digo, ¿está bromeando? ¿Por qué es tan importante? O sea, yo sé que la salud es importante. Y le dice a la chica, mira cómo vas a quedar esbelta. Y se ve la chica como si ya tuviera la faja esta mágica que a veces usan. Entonces, wow, digo, esto es tan importante o el mundo se está metiendo en la iglesia. No hace falta que hagamos, voy a esto, no hace falta que hagamos concursos de belleza en nuestras iglesias, ¿verdad? Y además, pues ahí está el respaldo del libro de Esther. No hay problema con esto, ¿verdad? O que tengamos espectáculos, pues tipo, eh, iba a decir como
no sé si está bueno, a mí me gustaba mucho el fútbol americano, verlo, y me gustaban mucho los espectáculos de medio tiempo, ¿recuerdan ustedes esos? Y todo eso, y vamos a tener también ese tipo de espectáculos, ¿verdad? Entonces, pues no, no creo que sea el mundo en la iglesia o la iglesia en el mundo. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? Voy a volverla a leer, ver si no la perdí, pues el ventilador me avienta, díganme si en algún momento, pero ¿ha entrado el mundo en la iglesia o la iglesia en el mundo? ¿Qué hacemos? ¿Impactamos al mundo o el mundo nos impacta a nosotros? ¿Qué ejemplos tienen ustedes de esto? Ayúdenme mientras tomo café. Muy calladitos ahora. No, pues sí está para meditar, ¿no? Esta frase, ¿no? Porque la Biblia dice que Tal vez con la cámara apagada te escuchamos mejor, pastor. Dices que sí está para meditar porque la Biblia dice y te has congelado. Tal vez si lo repites de ahí y en adelante con la cámara apagada, tal vez te escuchemos un poquito mejor. Parece que el hermano se congeló ahí con la frase que nos estaba diciendo, pero bueno, sí quedó claro que está para meditarse. Bien, mientras regresa el pastor Fernando, vamos a la siguiente parte, que a ver, pastor, ¿regresaste con nosotros? Si quieres con la cámara apagada y a lo mejor te escuchamos mejor. Te escuchamos hasta que está por meditarse porque la Biblia dice y ya se cortó. Si nos lo dices con la cámara apagada, a lo mejor te escuchamos la siguiente parte. sí, perdón, se me fue el internet aparte, ya me regresó. Sí, le digo que está para meditarse y pues tener cuidado, ¿no? De seguir estableciendo la verdad a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la iglesia es el baluarte de la verdad, ¿no? Aunque para muchos les parezca religiosidad, o patados, no tenemos que seguir con esos fundamentos, con los principios bíblicos, porque con algo a permitir, pues sale uno del propósito, ¿no? Yo creo que Dios sí puede hacer a alguien, pues que baje de peso, pero lo principal, pues son las almas, el que uno sea transformado, ¿verdad? En su mente, en su corazón, ¿verdad? Y pues creo que eso se puede lograr haciendo un poco de ejercicio. Ok, adelante, pastor Abel. Yo creo que cuando el pueblo cristiano no está bien fundamentado y bien maduro, es mucho más fácil que el mundo impacte a la iglesia, que la iglesia pueda impactar al mundo, ¿verdad? Porque hoy aquellos que, bueno, y aún aquellos que conocen, o sea, son muy fáciles de seducir con las cosas del mundo, ¿no? O sea, yo leía apenas, este, hubo un programa en la televisión, ¿no? Donde entran varios artistas y famosos y dentro de todo ello entra un homosexual o un hombre ya convertido en mujer y en las redes sociales se ha convertido en un fenómeno, ¿no? O sea, como si, vamos, o sea, no encuentro ni la palabra, ¿no? Pues se ha convertido en un fenómeno donde todo el mundo aplaude, reconoce y quiere encontrarle cualidades pues a esta persona y la realidad es que pues no es así, ¿verdad? Entonces, por eso, o sea, digo yo, y yo no dudo que gente que conoce de la palabra, que pues se congregan y todo eso, no dudo ni tantito que muchas veces se sentaron en la televisión a ver ese programa, ¿no? Entonces, por eso os digo que es muy fácil si nosotros no somos maduros en la palabra, que el mundo nos impacte, que, Así que, es, que, que el mundo llegue a nuestros hogares más que la iglesia o nosotros mismos lleguemos al mundo, ¿no? así es, así es. Sí, sí, Tenemos que sí. tener mucho cuidado en lo que vemos, escuchamos y pues ahí están esos medios de comunicación como la televisión o las redes sociales donde pues están infiltrándose en nuestra iglesia, ¿verdad? En nuestra Sí, iglesia es un disruptivo muy fuerte, ¿no?
Así es, tanto para los adultos ya maduros como para los niños, ¿no? Que van creciendo. Entonces, claro. creo que sí debemos de estar muy, muy atentos, ¿no? En qué es lo que les enseñamos, qué es lo que podemos permitirles o no permitirles, pero qué es lo que pues es bueno para su crecimiento, ¿no? Y qué Claro. les va a afectar y los va a confundir. Sí, estar bien conscientes de qué tipo de personas nos están hablando, ¿verdad? Y que ese tipo de personas, dice Tesalonicenses, escudriñado todo, reteniendo bueno. Entonces, estar conscientes que esas personas nos van a dar una información que no es bíblica. Entonces, tenemos que tener las bases bíblicas para distinguir este tipo de personas, porque si, como usted dice, son personas que ya están como que será como una persona que ya habla con muchas, o sea, que muchas personas la ven, posiblemente va a tratar de influenciar, como usted ha dicho, en la forma de pensar y bien lo ha dicho. ¿Cuántos cristianos están diciendo, pues, estoy ahí viendo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, hay un factor aquí muy importante, que cuáles son vamos a llamarle así, formas de detectar que estamos trabajando bien como iglesia. Ahí en el siguiente renglón están, vean, me parece que son tres. Dice, o dos por lo menos, dice, existen división entre los miembros, esa es la primera, o sea, si hay división entre los miembros, entonces estamos en un problema. Falta de perdón y de amor, son tres cosas. División, falta de amor y falta de perdón. Por eso la iglesia debe ser una iglesia amorosa, debe ser una iglesia unida y debe ser una comunidad de perdón. Estos tres aspectos de la iglesia lo vamos a volver a tomar más adelante, estos tres aspectos. Ya lo tomamos y vimos una pequeña parte en la clase 3 que me separé un poquito del manual para darles lo que fue la comunidad de perdón, pero estas tres partes de la iglesia son importantes. La iglesia unida, ¿verdad? La iglesia que está en perdón, la comunidad de perdón y la iglesia de amor que se manifiesta en estas cosas. Bien, dejemos ahí esto y pasemos ya prácticamente a la unidad 2, por favor. Ahí está bajito. Vamos a empezar a hablar de la unidad 2 porque tiene varios incisos que vamos a ir revisando. Alguien ahí en la página 8 me puede ayudar leyendo después donde dice unidad 2 todo el párrafo y vamos a tener en mente esta pregunta: ¿a dónde vamos como iglesia? Vean ustedes, esta es la pregunta que tenemos que hacernos aquí. La unidad 2 empieza, así que, ¿quieres que tu iglesia crezca? Y la pregunta es, bueno, ¿y a dónde vamos? O sea, ¿qué estamos haciendo? Nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana en mi caso, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué es lo que queremos? Los métodos de crecimiento de la iglesia deben empezar con esta pregunta. Sí quiero que mi iglesia crezca, pero ¿para qué quiero que crezca? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y vamos a leer este primer párrafo. ¿Alguien me ayuda con este primer párrafo? Toda iglesia cristiana, hasta donde dice la famosa inercia. Adelante, Pastor Fer. Si quieres así con tu micrófono apagado para que no se nos corte, o querías opinar algo o leer, dinos. No, solamente creo que el pastor Abel quería leer. Adelante, Pastor Abel. Ok, gracias. Dice, toda iglesia cristiana, para evitar caer presa de la inercia, necesita definir qué clase de congregación quiere, llegar a ser como resultado del crecimiento. En la mente de muchos pastores, el crecimiento es apenas un difuso deseo de tener más personas en la congregación. No debe de sorprendernos que esta iglesia probablemente no vaya a experimentar crecimiento. En la vida, las personas más responsables consideran con cuidado quiénes quieren llegar a ser como resultado del crecimiento. De no hacerlo, serán llevados de un lado a otro por las circunstancias, sin rumbo
ni un destino específico. Del mismo modo, una iglesia debe pensar en qué clase de congregación quisiera convertirse, si es que quiere evitar caer presa de la inercia. La inercia, la famosa inercia. ¿Qué es la inercia? Es esa parte de la fuerza de centrífuga que usted agarra un vaso, ¿verdad? Lo pone de alguna manera y hace esto para arriba y lo voltea rápidamente. ¿Y qué pasa? El agua no sé qué. ¿Verdad? Todos cuando fuimos niños fuimos sorprendidos por este truco de la gravedad y la fuerza de atracción de la Tierra que va contra la fuerza de empuje hacia arriba y hace toda esta inercia, ¿no? Y todos vivimos esta experiencia de tomar una cubeta y agarrar fuerza para llenarla de agua y agarrar fuerza para darle la vuelta completa y que la cubeta no se cayera, porque la fuerza de empuje hacia afuera rompió la fuerza de gravedad hacia abajo. Eso se llama la inercia. La inercia es para donde nos lleva la vida, ¿verdad? Es decir, estamos aquí en Jalisco, dicen, estamos a las caiditas, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué sucede, y no estamos con un lugar o un destino específico como iglesia. La iglesia pues debe ser bíblica, la iglesia debe tener esta base de ser cristocéntrica, tener como función principal el hacer discípulos, es a lo que fuimos llamados, ¿verdad? Bautizar, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Esta sería la función de la iglesia, ¿verdad? Proclamar el evangelio, la cuestión del reino, ¿verdad? Esa sería, ¿qué sería caer en esta inercia? En esta inercia es simplemente, pues, el próximo culto es domingo y hay que ir. ¿Qué va a pasar? Pues nada, va a pasar que fuimos, nos vimos, nos saludamos y nos regresamos. No hay un camino trazado hacia dónde vamos. Esto es muy común en iglesias chicas o iglesias grandes. Eso no importa. Tu objetivo puede ser una iglesia grande en palabra, en poder, o puede ser una iglesia numerosa en asistencia, ¿verdad? Dependiendo. Recuerdan ustedes el famoso ejemplo que les he dado. En mi pueblito, ¿verdad? Si yo tuviera una iglesia como la iglesia de la hermana Raque, que tiene 2 cultos, con esa asistencia que tiene, pues sería sobrenatural, porque pues sería el 50% del pueblo, y no estoy diciendo que esté mal que así sea, pero en proporción tendría más gente, ¿verdad? Per cápita, vamos a decir ese nombre tan raro, o en porcentaje o en proporción, así es decir, cuando tengo más gente en una comunidad, pues tengo mayor posibilidad de que así sea. Nosotros teníamos una iglesia en Zapopan, en la zona más poblada de Guadalajara, así como allá Ecatepec, que es una zona muy poblada. Aquí tenemos una región que se llama Zapopan, donde está bueno, ya saben ustedes que está allá. Y en esa región de Zapopan es muy poblada, es la más poblada que Guadalajara, posiblemente por ser un municipio muy grande, muy próspero, la Villa Maicera. Y en esa zona pues teníamos una iglesia, y esa iglesia pues tenía una cantidad de más de 100 miembros, ¿no? Entonces, una ocasión estaba el pastor de esa iglesia y estábamos los que atendíamos una misión, y nos dice, bueno, ¿y cuántas gentes tienen? Pues tenemos la suficiente, le decía, tenemos 12, 15 personas, pero dice, uy, pues qué poquitas, luego, ¿no? Son muchas, porque mire, allá el pueblito pues, no tiene más de 100,000 habitantes, y usted tiene 2 millones de habitantes. Usted tiene muchos a quien invitar y predicar. Entonces se dan cuenta cómo de repente nos tenemos que dar cuenta qué tipo de iglesia quiero tener, una comunidad pequeña. Está bien, quiero tener una comunidad grande, está bien, quiero tener una iglesia con ventanas, está bien, quiero tener con vitrales de plomo, de esos de cristalitos, está bien, ese no es el problema es quiero eso, tengo esa visión, tengo ese a dónde voy como iglesia, eso es parte importante, porque si mi parte importante de la iglesia es esa, entonces voy a trabajar en función de esto. Vean ustedes ahí que dice, quisiera sugerir algunas preguntas que pueden ayudar en el proceso de definición. Aquí vamos a tratar de definir con una serie de preguntas qué tipo de iglesia queremos tener. Y esto ya es una reflexión personal. Aquí no está dando una indicación de cómo debe ser la iglesia, sino es una reflexión personal. Y alguien me ayudará, sí, Pastor Fer, me ayudas con el parrafito
hasta donde van a empezar los números, porque ahí sí vamos a revisar algunos aspectos de la Biblia. Ahí vamos a ir trabajando en este párrafo específico de 1 y 2, 3, 4, 5 y 6, para ir revisando esta parte. Entonces, ¿me ayudas con ese primer párrafito del famoso Ricardo Salazar? Acá ya tenemos un Ricardo Salazar que da noticias, pero no es ese. Este es Pastor Ricardo Salazar. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Ahí donde dice las estrategias de crecimiento. Ahí mero. Ok. Dice, inciso A, ¿qué clase de crecimiento está buscando? Las estrategias de crecimiento, el uso de los recursos, las prioridades del ministerio y muchos otros asuntos de la iglesia van a ser determinados por la respuesta a esta pregunta. En una de sus predicaciones, el pastor Ricardo Salazar señalaba que una congregación saludable debe crecer en 6 áreas. Vamos a ver las 6 áreas de crecimiento y en base a eso, en nuestro propio ministerio vamos a ir palomeando si estamos creciendo en esas áreas. No porque no que modifiquemos la forma en que predicamos o actuamos o cambiemos de la iglesia, no, para que nos ayude posiblemente a apuntalar alguna, empujar en el sentido correcto de alguna de las áreas. El primer punto es en número y tenemos los pasajes de Hechos 2, 41, 4, 4, 5, 14, etcétera, donde habla que en la iglesia primera había un gran crecimiento. Sí es un gran crecimiento, pero no es un gran crecimiento en una sola iglesia, es un crecimiento expansivo. A esta palabra es importante definirla en el libro de los Hechos, porque a veces pensamos, uy, miren, el primer sermón Pedro, convirtió a más de, ¿cuántos? 3,000, ¿no? Entonces, imagínense que nuestra iglesia en una predicación se convierta en 3,000. No, no era así. Era un lugar de reunión, como vamos a decir. Imagínense, yo he dado este ejemplo, imagínense, lo he dicho algunas veces, aquí tuvimos los Juegos Panamericanos en algún momento y teníamos el estadio de Melgara, ¿cómo se llama? OmniLife, es el estadio como sede, y entonces ahí se reunió mucha gente en una explanada. Y les imagínense que ahí se hubiera parado un Pedro, un pastor Pedro, y que con poder del Espíritu Santo le hubiera predicado, porque se calculó que en ese momento para entrar a los Juegos los Juegos que estaban ahí, no recuerdo que eran panamericanos, diferentes actividades deportivas, se hubiera parado y hubiera predicado, y yo creo que esa explanada que está ahí, caben unos 3,000 personas, se hubiera convertido a 3,000. Pero era gente de todas las naciones de Latinoamérica. Se hubieran convertido y se hubieran regresado a su país, ¿verdad? Que es el caso del mismo etíope que regresa después de haber estado un tiempo de visita ahí y va y hace toda una función evangelística. Nosotros tenemos una partecita contada por el médico Lucas de uno de los apóstoles, el último de los apóstoles, como él se llama, como un abortivo, ¿verdad? Que regresa a este ministerio a los gentiles y hace esta división entre los judíos y los gentiles, algo extraordinario en la iglesia del Señor en ese tiempo. Sin embargo, este apóstol, que es Pablo, tenemos esta parte de la historia, pero no tenemos la parte de otros apóstoles, de otros maestros, de otros predicadores, de otras iglesias. La historia de la iglesia misma se centra en las 7 iglesias que están en Éfeso. Luego sabemos más adelante que había lo que se llamó polos de desarrollo en la iglesia, que eran sedes principales del cristianismo, como era Éfeso, como era Roma, ¿verdad? Como fue la misma Alejandría. Y todos estos lugares eran fuentes de cristianismo muy vivo en esos primeros 3 siglos de la iglesia cristiana. Pero ese crecimiento, ¿cómo debería ser? Fíjate, dice Richard Warren, autor del célebre libro Una iglesia con propósito. No sé quiénes tengan ese libro, es recomendable ese libro. Voy a ver si lo tengo y voy a copiar algunas frases interesantes de ahí. Señala que el crecimiento es el resultado de la salud de la iglesia. Este es numérico y debe ocurrir fundamentalmente por la evangelización y no por la atracción, no por
y no por atracciones extrañas. ¿A qué se refiere esto? Que hay iglesias que, pues, que tienen como los restaurantes, ¿verdad? Un buen menú. Y digo, bueno, yo respeto mucho este tipo de iglesias. Aquí tenemos una iglesia que nunca me acuerdo cómo se llama, pero el signo es un signo de más, ¿verdad? Y es una iglesia muy moderna, de hecho una de mis sobrinas asiste y mi hermana asisten ahí. Yo lo respeto mucho y todo, pero me parece a mí que es una estrategia mercadotecnia. Y qué bueno que tienen esta visión de mercadotecnia, ¿verdad? Y de atracción a los jóvenes y todo esto, pero no es la misión de esta iglesia tener miembros convertidos. Es decir, yo veo que hacen poco evangelismo. Lo que veo es que tienen gente de todas las iglesias. ¿Me explico? Tampoco es malo, o sea, si no estás a gusto en tu iglesia, qué bueno que puedes ir a otra iglesia. Hay muchas razones para ir a otra iglesia. Yo pienso que la más válida es la que yo he usado, la razón geográfica, ¿verdad? Entonces, pero hay otras muchas razones, ¿no? También cuando dicen ya no eres bienvenido en este lugar, pues también tienes que ir a otro lado. Pero obviamente esta iglesia, que es nombres más, así con un signo de más, tiene esta función primordial de atraer, me parece que su objetivo, me disculpo con mis queridos hermanos de esta iglesia y los pastores, si no es el objetivo, yo así lo percibo y pido perdón a Dios y a mis hermanos si he visto mal su objetivo, pero yo todo lo que veo en lo que hacen es, estoy ganando a los hermanos que no están a gusto con su iglesia y les doy algo que, y ellos así lo llegan a decir, si no tienen eso en su iglesia, pues aquí sí lo tienen, así, sinceramente. Entonces, ¿qué tenemos en esto? Pues esta parte de algo extraño, ¿no? Y la iglesia debe crecer por evangelismo. Qué bonita es una iglesia cuando crece por evangelismo. Yo fui testigo con el trabajo de mi papá como evangelismo explosivo, ya tuvimos este curso, les di un ejemplo cómo el evangelismo es un estilo de vida y cuando nosotros tenemos esta manera, pues ni siquiera los queremos traer a la iglesia. Yo he presentado el evangelio a muchas personas que voy en el taxi o que son vecinos y le digo, mira, ve a la iglesia que quieras, pero asiste, aliméntate. Ahora, lo ideal es que hagamos este trabajo desde nuestra iglesia con los que nos visitan y demás. Entonces, el número, ¿es importante el número? Sí es importante el número. Una iglesia con propósitos en Warren debe ser una iglesia que tiene el objetivo de tener más gente. Es decir, tal vez, si yo tengo un lugar, se los he dicho muchas veces, si yo tengo un lugar para 20 sillas, pues voy a tener una iglesia de 20 personas. Si quiero una de 100, pues compro 100 sillas y tengo un lugar para 100 personas, ¿verdad? Eso es así. El servicio, de acuerdo a Hechos 6, aquí sí vamos a ir al libro de Hechos 6, me gusta este pasaje, porque tiene mucha enseñanza. A lo mejor no quiero avanzar hasta un lugar, pero si no llegamos, ya saben que no es tan problemático. Y vamos a hacer un break para hacer algo, pero ya se me fue el tiempo, era hace ratito. Dice Hechos 6, es un pasaje conocido, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, no nos dice qué número, pero nos dice que crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones entre los griegos contra los hebreos. No eran griegos o no eran gringos, eran griegos que eran judíos, pero tenían una formación helénica o de la cultura griega, y otros eran, vamos a decir, para que entendamos, para que aún entienda, era como decir, había unos mexicanos que eran pochos, ¿se entiende la palabra en el Distrito Federal, la palabra pocho? Nomás háganme un gesto ahí con una carita, ¿se entiende? Son los que se van a Estados Unidos, ¿verdad? Y había mexicanos que éramos mexicanos como los de Jalisco, ¿verdad? Entonces había dos tipos de judíos, los griegos y los hebreos. Los griegos eran como Timoteo, que tenían mezcla, que tenían costumbres helénicas, y los judíos hebreos eran como Pablo, ¿verdad? Celoso, fariseo de fariseos, y otros que eran como más liberales y tenían otras ideas del mundo. Entonces había una disputa entre ellos, eh,
de que las viudas de aquellos, es decir, de los primeros que mencionó, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Recordamos aquí, este pasaje es muy interesante, las viudas no eran las mismas viudas de mis viudas del siglo XXI. Las viudas de la edad, del tiempo del primer siglo, de la iglesia primera, estaban destinadas casi a morir de hambre si no había un pariente que les redimiera. ¿Recuerdan el libro de Ruth? La historia de Noemí, ¿verdad? Cómo le redime este pariente Boz, ¿verdad? Y quien estaba más cercano era un tal llamado fulano, que dice, no, pues a mí me tocaba, pero tú haces el trabajo, ¿verdad? Esa era la función de atender a las viudas. Y en la iglesia primera, la iglesia empieza a atender esta necesidad social muy interesante. Esto es el capítulo 6 del libro de los Hechos, es una parte del trabajo social. Yo les digo a los pastores, nosotros como iglesia tenemos un compromiso social que cumplir. No es que nos guste o no nos guste, es bíblico. El libro de los Hechos nos marca que tenemos un compromiso social. Ellos tenían viudas y ellas eran desatendidas. Desafortunadamente había dos grupos en la iglesia y uno de los grupos se queja en contra del otro grupo. Y en ese momento vemos, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí viene la elección de los famosos diáconos, que significa los que servían en la casa. Día a través con los oikos, casa, ¿verdad? Los que servían en la casa, que eran los mismos de las casas romanas y de las casas griegas, que eran siervos, servidores. Entonces ellos servían. La iglesia que no sirve, no sirve. Vean esta frase, ¿no? La iglesia que no sirve, no sirve. Estamos llamados a servir. El servicio es la evidencia palpable del amor y una de las maneras en que demostramos el cambio producido por Cristo en nuestra vida es mediante nuestras obras, ¿verdad? Dice Santiago, muéstrame tus obras y te muestro mi fe, ¿verdad? Hablando de este dilema entre la fe y las obras. No somos salvos por obras, pero si tenemos fe, hacemos las obras. La iglesia que no sirve, no sirve. Esta frase es interesante. Y el mundo será lo que debe ser cuando la iglesia haga lo que debe hacer. Me llama mucho la atención al final del capítulo de Hechos, cuando está diciendo en el capítulo de 3, no, en el capítulo 2, perdón, al final del capítulo 2, dice, fíjense, a partir del verso 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas, maravillas. Está moviendo el papel, la que dejé pagar aquí. Ya, y ya, oyen mejor creo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, había templos en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El templo donde se reunían era el templo de Jerusalén y no había una distinción clara entre la religión judía y la religión cristiana, era lo mismo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Subraye, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el pueblo? No era el pueblo cristiano. Yo no tengo que tener favor con ustedes. ¿Con quién tendría yo que tener favor? Con la persona que trabajo, con mi vecino, con el señor que me subo al camión. Ese es con la persona que voy al médico, ¿verdad? Con quien me da la cita. Con ellos tienen que decir, ay, mira, esta persona parece ser que es cristiano, ¿no? Al parecer es cristiano. ¿Damos esta impresión? Bueno,
Yo no manejo ya por mi avanzada edad, pero los que lo hacen, pues también tenían que demostrar esta cortesía, ¿verdad? Yo también en el camión tendría que manejar esta cortesía, tendríamos que manejar esta cortesía para que las personas piensen, dice, y tenía favor de todo el pueblo. Y entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Sí, estábamos bien, lo leí bien, vamos a ver, porque lo dije de memoria. Díganme si lo saben, si no, vayan. Capítulo 2, último capítulo de Hechos. Ujú. Cada día a la iglesia, que es una parte donde menciona la palabra iglesia, que es interesante que son pocas las partes del Nuevo Testamento donde se menciona la palabra iglesia. Generalmente es la reunión de los santos. Ujú. Vamos entonces ahí, ese es el segundo número, el servicio. Es importante el servicio. Lo que predicó ahí este hermano es el número 3, dice el conocimiento de la palabra, ¿verdad? El éxito de todo líder bíblico fue su apego a las escrituras. Noten cómo el primer sermón de Pedro es escritural, noten el sermón de Esteban, el primer mártir es escritural, y noten los sermones que registra Hechos de Pablo, sus defensas, todo es escritural, entonces es esencial la palabra. Algo muy importante, el siguiente, ¿alguien me lo quiere leer? El número 4 y también el pasaje de Hechos 2, 38 al 40, por favor. Y alguien me va preparando el 5 y yo termino con el 6. Adelante, Pastor Fernando, con el número 4, en santidad. Bendiciones, hermanos. Soy Ivette, adelante, perdón, Ivette, okay. Una disculpa. Dice el número 4, en santidad, Hechos 2, 38, 40. La iglesia que crece debe predicar la totalidad del consejo de Dios, incluidos los temas como la salvación, el arrepentimiento, el pecado, el cielo y el infierno. ¿Leo la cita? Por favor, Ivette. Ok, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, Ivette. Vean ustedes que la palabra ahí clave al principio es esa palabra que hemos mencionado muchas veces en nuestras predicaciones, que es esa palabra de transformación o arrepentimiento, que significa ir en sentido contrario de donde íbamos, esa famosa metanoía, esa cambiar de meta, ir en sentido contrario a donde íbamos. Entonces, eso significa santidad, el sentido de santidad que a veces tomamos como separación, y es correctísimo, ¿verdad? Santidad es separación, pero ese es un sentido más extenso cuando decimos, yo iba para allá y me regresé, ¿verdad? Me regresé, ya no voy en ese sentido. Y ese sentido es el que está hablando aquí. Seguimos con 5, que habla de la unidad. Bien. Vamos a, si alguien no lo tiene, bueno, en unidad, Hechos 2, 44 y 46. ¿Alguien iba a leer, perdón? Sí, amén, maestra. Adelante, por favor, Mireya. En unidad, Hechos 2, 44 y 46. No es lo mismo la proximidad de la unidad. La unidad se da cuando quien está cerca de nosotros
es el objeto de nuestra atención y la iglesia, que crece, entiende que la unidad es una necesidad, no un lujo. La expresión de esta unidad tiene un costo, pero permite la diversidad porque está fundada sobre la verdad. Muy bien, tienes la cita, por favor, mire ya. Es 2:44 y el verso 46. Si lo tienes, si no, aquí lo busco ahorita. Sí, maestro. Adelante. 44. Dice la palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y la 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esto se resume en el primer párrafito que nos leyó hace rato la hermana Mireya, que dice, no es lo mismo la proximidad que la unidad. A veces pensamos que si estamos junto a otro tenemos unidad, no, tenemos proximidad. Cuando tenemos unidad es cuando actuamos congruentemente. ¿Han jugado ese juego en los campamentos cristianos donde amarran los pies de dos y tienen que caminar juntos? Eso es unidad, tienen que estar coordinados, ir hacia el mismo lugar, estar de acuerdo en todo. Entonces, nosotros tenemos en nuestros reglamentos de nuestra conferencia, que es nuestro grupo o asociación de iglesias, un principio fundamental que nosotros pensamos que es muy bíblico, de acuerdo a Hechos capítulo 15, donde se ponen de acuerdo sobre las controversias de la iglesia, que se llama llegar a tener un consenso. La palabra consenso es muy interesante porque no significa votación, ni mayoría de votos, ni el más fuerte, sino que todos estamos de acuerdo y caminamos para el mismo lugar. Y basados en Hechos 15, cuando dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo que esto fuera lo que hiciéramos con este problema. Nos pareció bien a nosotros. Es decir, si yo, por ejemplo, estamos discutiendo sobre una taza que si tiene que tener chocolate y yo quiero que tenga café, ¿verdad? En nuestras reuniones, a ver, hermano. Entonces, cuando estamos en esa discusión, llegar a un consenso es cuando digo, yo quisiera tener café, pero estoy de acuerdo con todos a que se tenga chocolate. O sea, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, yo me someto a ustedes y está bien, tengo chocolatito, no pasa nada, ese es el consenso. Entonces, esta parte es importante de la unidad. La unidad no es ponernos de acuerdo, es caminar juntos. Eso es interesante también en el aspecto matrimonial. Cuando nosotros estamos unidos en un matrimonio, no es que estemos de acuerdo, tenemos muchas diferencias, pero decidimos una meta en común. Podemos tener divergencias, podemos tener divisiones, podemos tener diferentes puntos de vista, pero tenemos un lugar a donde llegar y en bien del otro, por bien del otro, por bien de la comunidad, sacrifico lo que yo pienso, sé o creo para que todos caminemos hacia el mismo lugar. ¿De acuerdo con esto? Y ahora sí, vamos a algo que es muy importante de estas 5 partes que tenemos que estar revisando cómo andamos. Dice número 5, en la administración de dones y talentos. Ahorita vamos a leer Hechos 2:43 y con esto es hasta donde quería culminar para dejar abierto el espacio para la famosa clase siguiente que vamos a hablar extensamente sobre lo que es lo axiomático, lo que es inamovible en nuestras vidas. En Hechos 2:43, que vamos a leer ahora a continuación, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido para el servicio del reino. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido para el servicio del reino. Mi capacidad de razonar, mi pensamiento, lo que he estudiado, lo he adquirido ¿para qué? Para el servicio del reino. Por tanto, la iglesia que crece conoce bien los dones y talentos con los que cuenta. Esto es importantísimo. Conozco bien mis propios dones y talentos y los de los hermanos que están junto a mí. ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos? Para administrarlos de la mejor manera posible.
Esto nos dará un crecimiento cuando nosotros podemos administrar los dones y talentos de los hermanos que están a nuestro alrededor. Y entonces ahí donde estuvimos leyendo en el libro de los Hechos, que estábamos leyendo ya hace rato, y ahorita voy a pasar acá algo. Que tengo aquí marcado, no se me tiene que borrar porque es con lo que voy a terminar. Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y los dones y ministerios son manifestados en medio de todos, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ver cómo Pablo, en la carta que escribe a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, les exhorta, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Esta es una parte, me impacta mucho cuando yo trabajo con un equipo pastoral, cuando yo trabajo con una serie de personas que tienen diferentes dones, cuando no importa mi don, no importa mi lucimiento, sino como dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamo con acento, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí termina la lectura, es decir, es un cuerpo. Cuando nosotros vemos esto desde nuestro trabajo ministerial, decimos, bueno, mi trabajo fue enviar una carta, mi trabajo fue ir y predicar, pero ese fue mi trabajo. La iglesia es del Señor y los dones y ministerios se están manejando de acuerdo a lo que el Señor les dice. El Señor está siempre trabajando en su iglesia de esta manera. Bien, cumplimos nuestro tiempo y tenemos pocas asistencias, pero bueno, no es que estamos en pares, ¿verdad? Estamos en pares de 2. Entonces vamos primeramente a poner aquí una pausa.